Bueno, mis hermanos, continuando con este tema sobre los eventos futuros, hoy vamos a hablar sobre la gran tribulación. Ya hablamos de 3 eventos que espera la iglesia, 3 eventos seguidos para la iglesia: el rapto, la venida del Señor por la iglesia, el tribunal de Cristo, el tiempo en que la iglesia va a ser examinada, limpiada y vestida para las bodas del Cordero, que es el tercer evento en el reino de los cielos. Y mientras que todos estos 3 eventos básicamente se están dando arriba en el cielo, aquí abajo se está dando un evento durante una semana de años, 7 años. Y este evento es la gran tribulación. Así que, por favor, alisten sus Biblias y vamos, hermanos, a trabajar hoy en este material sobre la gran tribulación. Y vamos a empezar hablando realmente sobre qué es la gran tribulación. Sobre qué es la gran tribulación. Y quiero que me acompañen a mí en este material para que trabajemos. ¿Qué es la gran tribulación? Hermano, ¿les impide aquí el púlpito? No. ¿No? Pero como un poquitico. Así, ¿cierto? ¿Qué es la gran tribulación? Básicamente la gran tribulación se define como un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es un tiempo, hermanos, donde la mano de Dios va a estar en contra de la humanidad, la verdad. Hasta el día de hoy la misericordia, la compasión, hasta el día de hoy Dios ha estado a favor de la humanidad. Soportándonos, llevándonos, pero va a venir muy pronto el tiempo que se llama la gran tribulación, que es conocido como día de ira, día de juicio, el día de la ira de Dios sobre la tierra. Estos textos, vamos a leer estos 2 textos de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27, hablando sobre las 70 semanas de Daniel. En Daniel 9, 27, la escritura dice estas palabras: y por otra semana, recuerde que estamos en la 70 semana de Daniel, donde nos falta una por cumplirse, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, esto hablando del trabajo del anticristo, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Y Mateo capítulo 24, versículo 21. Daniel 12:1. Daniel, sí. O sea, después de 9:27, es que yo no lo tengo escrito aquí. Sí, está bien, hermano, no hay problema. Daniel 12:1. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Escuche. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mire, hermanos, es maravilloso mirar estos tiempos. Mire, hermanos, la gente espera tiempos mejores. La Biblia pronostica tiempos peores. La gente espera que Dios traiga paz, pero viene guerra. ¿Sabe por qué? Porque cada día el ser humano ofende más y más a Dios. Cada día el ser humano le importa menos a Dios, le importa menos las cosas de Dios. Cada día el ser humano quiere mayor beneficio, menos compromiso. Mayor beneficio, menos respeto. Por eso es importante entender estos textos. Y vámonos a Mateo capítulo 24 ahora. Y leemos ese texto de Mateo capítulo 24. El versículo 21, donde la Biblia dice estas palabras: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más, porque viene el fin. Entonces la gran tribulación realmente es un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jamás
ha habido angustia ni calamidades desde Adán hasta hoy, como la habrá durante 7 años para toda la tierra. Vamos a mirar en la Biblia, ¿cómo describe la Biblia la gran tribulación? Y quiero que busquemos estos versículos rapidito para que me ayuden, porque así lo describe la Biblia estos 7 años. Las 70 semanas de Daniel, falta una. Pero esos 7 años, Dios los describe como el día de la ira de Jehová, como día de juicio, día de indignación, día de castigo, día de prueba, día de angustia, día de destrucción, día de tinieblas, día de terror para el ser humano. Entonces vamos a empezar por allí, hermano. Usted empieza así y nos venimos así, sigue Jiré, mi esposa, y nos vamos cada uno, los que puedan leer cada uno un texto. Empezamos con Apocalipsis 6, 16 y 17. Los vamos a leer todos seguidos, porque solamente quiero que ustedes miren que la Biblia describe este tiempo así. Empieza, hermano. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El texto dice: el día de su ira ha llegado. Y la verdad es que nadie va a poderse mantener en pie delante de la ira del Señor. Sigue, hermano, con Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, por favor. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El día del juicio. ¿Sabe que la gente dice, peco, hago lo que me da la gana y no pasa nada? Tranquilo, el día del juicio está preparado. El día de la ira está preparado. El día en que Dios llame a cuentas a los perversos, a los malignos, a los desobedientes, a los rebeldes, está listo, y ese día viene. ¿Qué dice Isaías 26, 20 y 21? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete en por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque era aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Es interesante cómo Dios está dándole una orden, digamos, como dicen hoy en día, un consejo a su pueblo. Esto es una orden: ocúltate un poquitico, ¿cierto? Ocúltate un poquitico, porque viene el día de la indignación de Dios. El día de la indignación de Dios. Y este versículo, capítulo 26, versículo 21, ¿cierto? Porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Recuerde que Cristo está sentado, pero se va a levantar a hacer juicio. Va a salir de su trono a castigar a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Dice, por su maldad contra él, por toda la rebelión y desobediencia que el ser humano ha tenido contra él durante muchos años. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá más ya sus muertos. Es interesante, la tierra gime, porque la tierra está llena de sangre, de venganza, de homicidio, de todo. Hoy en día ha aumentado tanto el aborto, que son millones de niños muertos cada año, enterrados, botados en basurero, en la basura, en canecas. Y el Señor está esperando el día para tomar justicia. Es el día de la indignación. ¿Qué dice Isaías 24, 20 y 21? Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Castigo, tiempo de castigo para tutu. ¿Y qué dice ahora Apocalipsis 3:10? Sigue, hermano, por favor, hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es interesante, Dios va a probar la gente sobre la tierra. Allí donde los valientes van a dejar de ser valientes, donde los fortachones van a dejar de ser fortachones, donde la soberbia y la arrogancia de los seres humanos será destruida solo por el juicio de Dios. Por eso es interesante la parte final del versículo 10. Te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, sobre toda la tierra.
Jamás ha habido un terremoto de toda la tierra, pero lo habrá. Jamás ha habido catástrofes universales. Bueno, el diluvio. Es la única que ha habido que ha sido universal, pero en estos 7 años casi todas las catástrofes que serán mundiales. Todo el mundo las va a recibir por el juicio de Dios. ¿Qué dice Jeremías 30:10? ¿Quién lo tiene? Lea, hijo, si lo tiene, léalo. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo sé que te saco de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, no habrá quien los mate. Ajá. Hay una promesa de Dios para el pueblo de Israel, de ser librado realmente. Aunque pasará por todo esto, será librado. Y allí el Señor va a darle tranquilidad a pesar del espanto que trae sobre toda la tierra. Porque el pueblo de Israel va a ser protegido por el Señor, a pesar de que tendrá que enfrentar ese tiempo. ¿Qué dice Joel 1:15? Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como la destrucción por Todopoderoso. Gracias. Ay de aquel día, ¿cierto? Ese es un ay de dolor, porque vendrá la destrucción. Vendrá la destrucción. Lo que el hombre no teme. El hombre hoy en día está haciendo rascacielos por todos lados. Y Dios los va a derribar en un solo movimiento. En un solo movimiento. ¿Sabe que todas las obras, por más hermosas que los hombres hagan, son abominables delante de Dios? Porque todas las por lo general son hechas en rebelión al Señor. Y todas hechas para la comodidad del ser humano, de la soberbia y la jactancia del ser humano, lamentablemente. Y Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es interesante ese tema, o sea, día de tinieblas. Y Dios traerá un pueblo fuerte, y este pueblo, según otros textos, son los pueblos del norte. Son los pueblos del norte, Rusia. Los traerá sobre Israel con 200 millones de soldados para atacar a Israel. Pero quiero que vayamos a un texto todos juntos, Sofonías 1:14 al 16, porque Sofonías casi que hace un resumen de todo esto. Sofonías capítulo 1, 14 al 16. Que este básicamente es un texto que va a hacer un pequeño resumen casi de todo. Sofonías 1, 14 al 16. Y vamos a leer todos juntos. ¿Leamos ahí? ¿Están ahí? Sofonías. Recuerden, el Antiguo Testamento, después de Habacuc, está Sofonías antes de Ageo. Sofonías 1, 14 al 16. Dice, leamos. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustias y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Esa es la descripción que la Biblia hace de la gran tribulación. ¿Y quiénes estarán allí? Todos aquellos que rechazaron a Jesús como Salvador. Todos aquellos que buscaron primero su deleite y que buscaron religiones y muchas otras cosas menos al Señor. Sencillamente estarán allí aquellos que nunca conocieron a Jesucristo como Salvador. ¿Sabe que la humanidad hoy en día sabe de Jesús, pero no creen en Jesús? Saben de Jesús y lo que Él hizo, pero no creen en la obra de Él, no la aceptan. Prefieren religiones, prefieren obras, prefieren sus propias obras que al Señor. Pero este día es el día para que en el que el Señor va a hacer justicia. Ahora, quiero que miremos estos textos, porque estos textos muestran quiénes van a participar en la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, que lo leímos hace un rato, y quiero que volvamos a leerlo, pero lo leo yo y el resto de versículos por favor los van buscando entonces.
Raquel, entonces, por favor, busca Jeremías 25, ¿sí? Sí. Pero yo quiero ir a Apocalipsis capítulo 3. Solamente para mencionar allí que la Biblia, en este texto de Apocalipsis, que ya lo leímos hace un momento, él dice que será un juicio donde el mundo entero va a participar. El mundo entero. No habrá un lugar donde la gente se pueda esconder. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado, porque es una promesa para la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sabe que Estados Unidos, no sé si ustedes escucharon la noticia, pero si escuchan, si investigan un poquito, Estados Unidos, mucha gente rica está preparando búnkers, exactamente, casas dentro de las montañas. Y es lo primero que el Señor va a remover, las montañas. Pero están haciendo búnkeres, las están dotando de comida, de todo, para cuando venga la gran tribulación, ellos tener provisión, meterse en allí y supuestamente soportar esto. ¿Qué necesidad tan terrible hay? En lugar de buscar a Dios, ¿para qué hacer un búnker e inventar tanta cosa cuando me puedo arrepentir, aceptar a Cristo y cuando Él venga me voy con Él para no estar en el tiempo de la ira de Dios? Pero ellos prefieren sus planes. Ellos prefieren sus planes, como nosotros, ¿cierto? Nosotros siempre preferimos nuestras soluciones antes que las soluciones del Señor. Preferimos cosas para nosotros antes que el arrepentimiento. ¿Y qué dice Jeremías 25, 32 y 33, hermana Raquel? Así ha dicho Jehová de lo que es. He aquí el mal irá de nación en nación, y alguien será Siga, tranquila. Se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endechará, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Gracias. Mire, terrible esto, ¿no? Terrible, dice, porque el Señor de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación. ¿Cuántas participarán? Todas. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y el versículo 33 muestra los resultados. Yacerán los muertos, ¿de quién? Los que Dios va a matar. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día de un extremo de la tierra hasta el otro, porque el juicio es universal. No se endechará, porque no habrá tiempo de llorar a nadie, ni de recoger a nadie, ni se recogerán, ni serán enterrados. ¿Y quién los va a enterrar? Todo el mundo huyendo de la ira de Jehová, como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Sabe que el Señor nos ha dado minucias de eso, cierto? Con tsunamis, con pequeños deslizamientos de tierra, que quedan los cadáveres tirados, ¿cierto? Pequeñas guerras que hemos visto en la tierra donde quedan un montón de cadáveres tirados. Pero en aquel entonces será mundial. Miles y millones de personas morirán en un solo día. Todo bajo la ira de Dios. Porque la gente cree y han aprendido, Dios es amoroso, Dios no castiga a nadie, Él es juez. Y por ser juez tiene que castigar. Un juez que no castigue no es juez. Y si lo es injusto. Y sobre todo mirando que todos nosotros somos un montón de pecadores. Nosotros seremos librados de ese tiempo solo por una razón. Por el precio que Cristo pagó por nosotros y por el privilegio que nos dio de creer en Él. De lo contrario estaríamos allí también. Si Cristo viene hoy empezaría la gran tribulación. Hoy empezaría. Tan pronto Cristo venga, empezará. Aún no ha empezado. Lo que se está viendo solamente son principios de dolores, ¿cierto? Entonces básicamente vendrá al mundo entero, a los que moran en la tierra, ¿cierto? Porque Apocalipsis 3 lo dice, a los que moran en la tierra, sobre la faz de la tierra. Y también vendrá sobre Israel, porque Israel estará presente. Israel, mire, hace 70 años atrás Israel no existía en cierta manera como nación, estaba esparcida, regada. Pero 70 años para acá Israel
se volvió a reunir, hoy es otra vez una nación. Y en este momento, hermano, ustedes vayan a las noticias, Israel está llegando por montones los judíos a Israel. Todos ellos se están reuniendo porque ellos creen que en estos tiempos será la venida del Mesías. Y Israel se está reuniendo, cumpliendo las promesas que sin importar el rincón donde fueran, volverán a su tierra para esperar al Mesías. ¿Qué dice Malaquías capítulo 4, 5 y 6? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante este principio. ¿Sabe que literalmente eso se cumple con el apóstol Juan, cierto? El apóstol Juan no, con Juan Bautista, porque Juan Bautista vino con el espíritu de Elías, con el espíritu de Elías. Pero recuerden que Elías no ha muerto. Elías no ha muerto. Y para que se cumpla la escritura, tiene que morir. ¿Sabe por qué? Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y hay dos hombres que no han muerto: Enoc y Elías. Escatológicamente la Biblia no lo dice, pero para que la Biblia se cumpla, esos dos hombres tienen que volver y morir. Parece que los dos olivos que después vamos a mirar son Elías y Enoc. Jamás en la tierra, escuche, jamás en la tierra la Biblia registra que haya habido un hombre con el ministerio de hacer bajar fuego del cielo, excepto Elías. Y en estos tiempos de la tribulación va a haber un hombre de los dos olivos, uno de los dos profetas, que va a tener este ministerio de hacer bajar fuego del cielo y quemar a todo enemigo que los quiera maltratar a ellos. Y vamos a mirar eso más tarde, pero eso parece interesante ese texto. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La tribulación tiene 7 años, pero 3 años y medio son de falsa paz. Y ahí es donde van a aparecer los 144,000 predicadores y los 2 olivos. Por eso es maravilloso mirar estos textos, porque Israel va a participar con esos 144,000 predicadores y con los 2 olivos. Vamos a mirar Jeremías 37. ¿Qué dice, hermano? Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es interesante, ¿no? Israel va a participar en la gran tribulación, porque la nación de Israel, por haber negado a Cristo, no será recogida cuando Cristo venga. Pero Cristo vendrá a Israel y protegerá a ese pueblo de Israel. El pueblo de Israel que esté vivo cuando Cristo venga, a pesar de que participa de la gran tribulación, va a ser protegido. Por eso dice, ay de aquel día que viene para Jacob. Recuerde que Jacob es el mismo que Dios le cambió el nombre por Israel. Por Israel. Y en 1 Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10 nos muestra que la iglesia no estará en la gran tribulación. Muchos, hermanos, muchos creen que la iglesia va a estar en la gran tribulación. De hecho, aquí en la iglesia hay hermanos que no creen en el milenio. Aquí en la iglesia hay hermanos que no creen en el milenio. Hay hermanos que no creen que la iglesia va a ser raptada, sino que la iglesia estará durante la gran tribulación. Pero yo me ponía a pensar en esto, ¿cierto? ¿Qué esposo, siendo el gobernante de una nación, que quiera bombardear a otra nación, la bombardearía sabiendo que su esposa está en esa nación? ¿Qué haría? Sacaría a la esposa primero y después la bombardearía, ¿cierto? Y es interesante que estos dos textos nos aseguran a nosotros que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. ¿Qué dice hermano Edgar? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que este es conocido como el día de la ira de Jehová. Y dice, pues no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. Y Apocalipsis 3:10 es enfático en esa parte. Dice,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y quiénes son los que guardan la palabra de mi paciencia? Solo los que han conocido a Cristo Jesús. Tesalonicenses dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quiénes? A los que moran sobre la tierra. Pero la iglesia no va a estar ahí, porque la iglesia va a ser quitada antes de la gran tribulación. Y es maravilloso escuchar, mirar otros textos que hacen referencia realmente a la protección que Dios tiene especialmente para su pueblo, para su iglesia durante la gran tribulación. Ahora, sí, hermana. Un ejemplo de esto de que Dios va a guardar pues a su iglesia puede ser Job, Lot. Así, claro. Lo es un prototipo de eso. Lo sacó antes del juicio. Por eso dijo, el juicio. Abraham pregunta, ¿y si hay justos? No destruiré. Por eso, una de las razones por las que Dios no ha destruido este mundo, ¿cuál es? Es que la iglesia todavía está en el mundo. Mientras que hayan justos en la tierra. ¿Sabe que el que ha aceptado a Cristo, Dios lo declara justo? Y mientras que los justos estén en la tierra, Dios no destruirá ni castigará la tierra. Pero para castigar la tierra, Dios quitará a los justos primero. Los sacará y después traerá juicio. Gracias, hermana, por el aporte. Ahora, ¿qué acontecimientos habrá en la gran tribulación? Este es un resumen básicamente de Apocalipsis. No lo voy a trabajar así detalladamente, solamente lo voy a mencionar. Los 7 juicios de los sellos de Apocalipsis 6 y 8, capítulos 6 a 8 estarán ahí. Recuerde que Apocalipsis tiene 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Todo es juicio. Y uno a otro va aumentando el juicio, va aumentando terriblemente el juicio, hermanos. Por eso, el juicio del primer sello, el segundo es peor, el tercero es peor, el cuarto es peor. Después de que terminen los 7 sellos, vienen las 7 trompetas y el juicio aumentará. Después de las 7 trompetas vienen 7 juicios peores, que son las 7 copas de la ira de Dios. Serán peores. Por eso es maravilloso mirar esto. Los 7 sellos están en Apocalipsis 6 al 8. Los 7 trompetas, capítulo 8 al 11. Y las 7 trompetas, las 7 copas, en Apocalipsis 16. Básicamente capítulo 16. Todo el capítulo 16. Del 1 al 12 y después del 17 al 21. Y es maravilloso verlo después. Después, cuando hagamos un estudio completo del Apocalipsis, vamos a mirar todo eso. Pero esto sucederá durante la gran tribulación, específicamente en los 3 años y medio de gran tribulación. En los 3 años y medio de gran tribulación. Aunque parece que los caballos empiezan a aparecer en los primeros 3 años y medio, pero avanzan después a los 3 años y medio después de la gran tribulación. Ahora, ¿cuánto durará la gran tribulación? Mirando Daniel 9:27, que fue lo que miramos ahorita. Recuerde que el reloj de Dios tiene 70 semanas. El reloj profético de Dios. Y el reloj profético de Dios tiene 70 semanas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Daniel, vamos allá. ¿Están ahí? Sí. Daniel 9:27. Ya terminamos de leer, ¿cierto? Hermanos, vayan buscando allí Apocalipsis capítulo 11. Ustedes, por favor. 11, 12 y 13 vamos a estar ahí. Entonces el hermano o la hermana lee 11, el otro va a leer 12 y aquí iré Apocalipsis 13. En Daniel capítulo 9, el versículo 27 dice, y por otra semana. Recuerde que en el versículo 24 de Daniel capítulo 9 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, o sea, el reino de Cristo, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
70 semanas. Recuerde que las 70 semanas son de años, 70 semanas son 490 años. Y hasta este momento solamente se han cumplido 483. Faltan 7 años por cumplirse. El texto dice a partir de cuándo. El versículo 25. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Porque las 69 semanas se cumplieron exactamente el día que Cristo entró a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y le dijo: si tú supieras lo que significa para ti este día. Más por sí, más no por sí, sino por el pueblo un príncipe que ha de venir. Y el 27, y por otra semana. Ahí para el reloj de Dios. Porque esta semana 70 jamás ha habido un tiempo histórico en que se haya visto la 70 semana, la última semana. Por eso se espera el cumplimiento de la última semana. De la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis, que es el tiempo de la iglesia. Una vez la iglesia sea quitada, vendrá la semana 70, que es la semana de la gran tribulación. Por eso, ¿cuánto durará la tribulación? Una semana de años. O sea, 7 años. 7 años. Y será la última semana de la profecía de Daniel. Según Daniel 9:27. Vamos a leer Apocalipsis 11, 2 y 3, hermano. Vamos a Apocalipsis todos allí. Apocalipsis 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Un momentico ahí, es interesante. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Recuerde que 3 por 12 da 36 y 6, 42. Siga. Y el 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Específicamente 3 años y medio. Por eso la semana 70 de Daniel, que son la semana de la tribulación, durará 7 años. 3 años y medio de paz falsa, dada por el anticristo. Y 3 años y medio de angustia, de mucha angustia. ¿Qué dice el capítulo 12, hermano? Versículos, vamos desde el 6 hasta el 14, pero vámonos despacio. ¿Listo? Arranque. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. Hay un momentico. Esta es una promesa para Israel. La mujer que huyó al desierto, aquí está representando a Israel, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Representándola básicamente a ella, que huye. Porque recuerde que Israel, como mujer, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, la nación de la cual vino Jesús. Así como Egipto es el vientre de Israel, Israel es la mujer o la nación que dio a luz a Cristo Jesús. Y va a ser llevada a ser sustentada 1260 días. Los 3 años y medio de angustia y de gran tribulación, Israel va a ser protegida. Porque según la Biblia, a los 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo va a mostrar que no es Cristo. Y va a hacer un sacrificio pagano y abominable en el templo. Entonces Israel se va a dar cuenta que él no es Cristo y huirá al desierto. Y el anticristo lo perseguirá, pero Dios la protegerá y ella será protegida. Básicamente va a ser llevada a la ciudad de Petra. Si ustedes averiguan la ciudad de Petra, es una ciudad que está entre montañas, entre rocas. Y allí va a ser llevada a Israel y va a ser protegida y sostenida por el Señor 3 años y medio de gran tribulación. Siga, hermano. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un momentico ahí. Es interesante. En este tiempo,
es donde básicamente en estos 3 años y medio de angustia, en estos 7 años, pero específicamente aquí en este tiempo final, es donde Satanás va a ser echado literalmente del cielo. ¿Saben que Satanás en este momento no está en la tierra? Él está en el cielo. 24 horas se la pasa en el cielo. De vez en cuando dice la Biblia que sale a merodear. En el segundo cielo. En el cielo, en la casa de Dios. Segundo cielos, ahí donde los hombres pueden ir con aparatos a visitar la luna y los astros. En el cielo propiamente, en la casa de Dios. ¿Qué se la pasa haciendo allí? Siga leyendo. Porque algunos creen que Satanás se la pasa en las iglesias y la gente viene reprendiendo a Satanás en la iglesia. En las iglesias Satanás no está, están los demonios. Satanás está en el trono de Dios allí. ¿Qué está haciendo? Lea. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí. ¿Dónde la pasa Satanás? Delante de Dios. ¿Qué se la pasa haciendo? Acusándolo usted y a mí. Todo lo que usted haga públicamente, en secreto, allá es público. La mejor red de celulares que tiene la tiene Satanás, informando ahora. Pero todo lo que usted y yo hacemos público aquí, secretamente, allá es público. Él nos acusa 24 horas. Hermanos, ustedes deben saber, el cielo es un juzgado, es un tribunal. En un tribunal hay un juez, en un tribunal hay un acusado, hay un acusador y un abogado. ¿Quién es el juez? Dios Padre. ¿Quiénes son los acusados? Nosotros. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Y quién es el abogado? Cristo. Y eso sucede 24 horas para nosotros. Allá pues no hay tiempo, pero aquí en nosotros 24. Por eso dice que los acusaba ¿qué? Día y noche. Sigue, hermano. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Escuche, parte de la ira de Dios es dejar que Satanás toque tierra. ¿Saben que usted la Biblia dice que en Satanás en este momento no puede tocar tierra? Por eso tiene el imperio en el aire y es conocido como el príncipe del aire, no de la tierra. En ese tiempo Dios le va a permitir bajar a la tierra. Y ay de los hombres cuando Dios le permita a Satanás bajar a la tierra con la furia que se viene, porque fue echado completamente de arriba. Ya no tendrá más entrada ni más acceso, ni él ni los demonios al reino, al cielo, porque ahora la iglesia va a estar allá. Ahora la iglesia será. Y Dios no va a permitir que la novia que fue atormentada aquí por el enemigo sea atormentada allá. Ahora los que van a ser atormentados aquí fueron todos aquellos que no siguieron a Cristo, sino que lo siguieron a Él. Hicieron las obras de Él. Ahora Él los va a atormentar por 7 años y medio, específicamente 3 años y medio, que son los tiempos de la gran tribulación. Léase, hermano, hasta el 14 ahora sí. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recuerde que va a bajar a perseguir primeramente a Israel. Primero a Israel, que es la nación de Dios. Siga. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, 3 años y medio. Ustedes leen los siguientes versículos hasta el 20, 17, que después de que Israel fue protegida, entonces el dragón empezó a perseguir a todos los creyentes que habían en ese entonces en el resto del mundo. A todos las demás naciones que habían creído. Los que se convirtieron por el testimonio de los 144. Es correcto. Y pues los que se convirtieron porque vieron que la iglesia también se fue. Porque algunos serán convertidos también cuando vean que la iglesia desapareció. Entonces, hermano, es bueno que entendamos estos principios. Leamos el texto de Mateo capítulo 24. Mateo 24, solamente los vamos a leer. Yo voy a ir a leerlos allí. Mateo capítulo 24, vamos allí, todos junticos. Mateo 24 y 25 es bueno que lo lean, hermanos, porque son 2 textos netamente proféticos y son básicamente que tienen que ver con Israel. Las profecías de Mateo 24 y 25, la mayoría del cumplimiento tiene que ver con Israel, no con nosotros, no con la iglesia, sino con Israel. En el versículo 15
hasta el versículo 21, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, recuerdo esto a los 3 años y medio, cuando el anticristo muestra que no es Cristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ustedes pueden leer Daniel 9:27, que él presentará un sacrificio a los 3 años y medio. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, o sea, corra más bien. El que esté del campo no vuelva atrás para tomar su capa, huya. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque en invierno será difícil huir, y en el día de reposo los judíos no corren más de 1 kilómetro por la ley y les va a tocar huir lejos debido a la persecución que vendrá para ellos durante ese tiempo, pero Dios los protegerá. Por versículo 21, ¿por qué? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso, hermano, qué bendición ser parte de la iglesia. Y esto debe motivarnos a vivir para Cristo, hermano, a vivir para Cristo, honrarle a Él. Dejar todos esos planes baratos nosotros de que se cumpla nuestra voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Empezar a dejar nuestros deseos de tener cosas y empezar a hacer la voluntad de Dios y servirle a Él todos los días de nuestra vida hasta el día que Él venga. Algo más. ¿Cuáles son los propósitos de la gran tribulación? Al menos vamos a mirar dos propósitos de la gran tribulación. 1, probar a los moradores sobre la tierra, que dice Apocalipsis, no sé si es 2 días o 3 días. Apocalipsis, yo no sé si el 2 días también dice lo mismo. Sí. Pero vamos a leer los 2 textos. ¿Quién va leyendo? Lea, Giri. Sí, 2 días. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aunque este texto realmente está hablándole a la iglesia, porque los 10 días sencillamente implican poco tiempo. O sea, la iglesia sufrirá poco tiempo, pero vendrá realmente aquellos para probar los moradores de la tierra, y ahí no es 2 días sino 3, el 3:10. Lea, mi esposa lee, 3:10 de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí. Realmente ese tiempo será para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y sabe qué va a probar Dios? Va a probar realmente que el hombre sin Cristo lo único que hace es maldecir a Dios. Mire, el creyente cuando vienen problemas bendice a Dios. El impío cuando vienen problemas maldice a Dios. El creyente verdadero cuando vienen dificultades, cuando se machuca el dedo, dice: ay, gracias a Dios. Pero el impío maldice a la abuela, a la tatarabuela y maldice a todo el mundo. Es una evidencia que es un impío, pero vendrá para probarlo. Recuerde que las pruebas prueban la fe de los hijos de Dios, pero el juicio prueba la maldad de los impíos. Hermano, pero si la iglesia no va a estar, porque no entiendo. O sea, esos versículos que leímos, se está hablando de que hablan de la iglesia. Pero el 2:10, no el 3:10. Porque el 3:10 es una promesa que los guardará, que guardará la iglesia de la prueba que viene por la tierra. Pero es que el 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero eso habla para la iglesia. Por eso, pero no. Sí, pero no, yo entiendo. Por eso le digo que el 2:10 habla para la iglesia, pero el 3:10 habla para el mundo. El 2:10 está hablando de las angustias que vamos a pasar nosotros en la tierra, que son temporales, cortas. Por eso menciona 10 días, no más. No menciona nada más, ni años, sino menciona 10 días. Usa el término 10 días. Y en este término de 10 días es corto tiempo. Por ejemplo, ¿qué dice el 2:10? No temas en nada lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros. ¿En dónde? En la cárcel, porque muchos realmente han ido a la cárcel por causa del evangelio. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No está hablando de años, 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero el 3:10, el 3 es una promesa para la iglesia, que la iglesia no va a estar, escuche, la iglesia no va a estar en la prueba que viene para el mundo. Por eso el texto dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que va a venir sobre
O sea, el que mundo. eso estaría hablando más o menos como lo que padeceríamos en ese principio de dolores. El que ya estamos ahora, que es el principio de dolores ahora. Pero también está hablando de lo que cada cristiano sufre en la vida cristiana. Que, o sea, tranquilo, que es corto. Es corto. Porque cuando venga la ira de Dios, que es un sufrimiento terrible, que va a hacer parecer que fuera demasiado largo, en ese tiempo no vamos a estar, porque Él nos va a guardar de ese tiempo. Sigamos. Y Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Será que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, aquí esta es una profecía para Israel. Es una profecía para Israel, porque realmente Dios va a enviar mucho pueblo, no solamente los 2 testigos, no solamente aparentemente Elías, sino a muchos testigos para que Israel vuelva al Señor. Recuerde que Israel estaba apartada desde el Señor, básicamente desde la muerte de Cristo, o un poquito más antes, porque Israel despreció al Salvador y está apartada. Básicamente Israel, desde que salió el decreto de Ciro construir, de allí, básicamente desde el tiempo en que fue entregada o llevada cautiva a Babilonia, ella está bajo los gentiles y hasta el día de hoy no ha salido de estar bajo la autoridad de los gentiles. Reconstruyó Jerusalén bajo el poder de los gentiles. Reedificaron el templo bajo el poder de los gentiles. De ahí para acá ha vivido bajo el poder de los gentiles. En este momento básicamente está bajo la protección de Estados Unidos, ¿cierto? Y sigue bajo la protección de Estados Unidos y algunas otras naciones. Aún no ha sido liberado. Por eso el texto habla de eso. Y en Daniel habla de que cuando termine el tiempo de los gentiles, entonces vendrá la restauración para Israel. Y por último, hermanos, ¿cómo será la salvación en la gran tribulación? ¿Cómo será la salvación en la gran tribulación? La salvación nunca ha cambiado y nunca cambiará. La salvación desde el principio hasta el final siempre ha sido por la fe en Cristo Jesús. Por eso será según el principio de la fe. Recuerde que estamos recordando Hebreos 11, 1 al 6, no lo voy a leer. Allí muestra que todos los antiguos realmente vivieron por la fe. Confiaban en que Cristo vendría. Confiaron en que Cristo vendría, creyeron en Él. Hoy nosotros vivimos bajo el principio de la fe de que Cristo vino y murió por nosotros. En la gran tribulación se queda bajo el mismo principio. A pesar de que la gente que está allí no será parte de la iglesia, sino que serán gente ya como parte de las naciones y parte de los salvados de las naciones y los salvados del pueblo de Israel, será siempre por la fe. Solo aquellos que en la tribulación crean en Jesucristo serán salvos. Serán salvos. Y si habrá chance ya para que en ese momento la gente pueda creer, porque viendo entonces cómo cosas historias. Dios siempre tiene, en todos los tiempos tiene su remanente. Y el pueblo que más va a recibir bendición en este tiempo es el pueblo de Israel, el que le rechazó. Por eso usted lee en Romanos capítulo 9, 10 y 11, van a encontrar que Dios va a restaurar a Israel en su segunda venida. Y la mayoría de los profetas al final de los libros habla de la restauración futura de Israel. La restauración futura de Israel. Aquellos que serán salvos en la gran tribulación, Israel. Y muchos más en las demás naciones. En el texto que leíamos ahorita, Apocalipsis 12, la parte final. Vamos un momentico allá. Dios nunca ha quitado su misericordia para todas las demás naciones. Recuerde que el pueblo de Israel será la nación sobre la que Cristo reine. ¿Y a quién va a reinar? Sobre las demás naciones. Israel será la nación base sobre la que Cristo reinará a las demás naciones. Apocalipsis capítulo 12. Cuando Satanás, a través de sus ejércitos, persiguió a Israel, pero no la pudo capturar. Dice el versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Estos son ejércitos. Recuerde que el agua siempre es simbolismo en estos textos de multitudes, y este es un ejército, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, los ejércitos, el Señor parece que va a abrir el desierto y se los va a tragar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué fue a hacer? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto de personas en el resto del mundo que han conocido a Jesús, porque la salvación viene de Israel. Recuerde que la salvación viene de Israel a través de Cristo, pero viene de Israel. Nosotros somos injertados. Gracias a que Israel despreció al Salvador, nosotros fuimos injertados, y eso lo explica Romanos muy bien. Y será por medio de la sangre del Cordero, Apocalipsis 12:11, que ya lo leímos, ¿cierto? Por cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, y recuerden que eso está hablando de la gran tribulación, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco. Leí cuál fue, el 12, le falta el 11. Y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Recuerda que la palabra del testimonio es esta. El testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy en día, por aceptar a Cristo, usted no corre riesgo que lo maten. En la tribulación, el aceptar a Cristo será objetivo militar. Sus propios hermanos, su propio padre, sus propios hijos los entregarán. Aquí hay un evangélico, mátenlo. Y ellos mismos los llevarán a matar. Y terminamos con Juan 3:5-6. Será por la obra del Espíritu Santo. Siempre la salvación ha sido por obra del Espíritu Santo y nunca cambiará, porque los principios de Dios nunca cambian. Son eternos. Por lo tanto, funcionaron en el pasado, funcionan en el presente y funcionarán en el futuro. En el capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor, hablando con Nicodemo, le dice estas palabras. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso esos tres principios que se han aplicado de Génesis se seguirán aplicando hasta el final. Será por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. No hay otra manera de ser salvo. No hay, solo por la fe en Jesús, por el lavamiento de la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanos, la gran tribulación será una prueba dura para Israel y el mundo entero. Y aunque habrá salvación, será muy difícil debido a las circunstancias adversas. Pero aún así, habrá victoria para los que creen en Cristo. Y muchos allí morirán. Parece que la guillotina va a ser levantada otra vez, a cortar cabezas. Así que, hermanos, honren a Cristo, honren el privilegio que tenemos en este momento de ser hijos de Dios. Vivamos para Él, démosle gracias a Dios, porque la ira de Él para nosotros cayó sobre Cristo. Pero aquellos que rechazan a Cristo tendrán que soportar la ira de Dios, que es terrible. Por eso Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios que es vivo y verdadero y justo, sí, justo. Por eso, hermanos, vivamos para el Señor. Y si alguno de ustedes no ha conocido al Señor, más le vale que lo acepte rápido antes de que Cristo venga. No por miedo, sino porque usted lo necesita, porque Él te amó, y sin Él la ira del Señor es eminente. Quiero que terminemos leyendo el Salmo 7 y terminamos en esta noche este tema. Salmo 7, por favor, como una aplicación para que reflexionemos y compartamos el Evangelio a los que no conocen al Señor, y nosotros le demos gracias al Señor por librarnos de la ira que vendrá. El Salmo 7, versículo 11. Hasta el 17 terminemos. Vamos a leer juntos. ¿Listos? Salmo 7, 11 hasta el 17. Leamos todos juntos. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
Asimismo ha preparado armas de muerte y las ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Esa ira ya no está sobre los que creen, pero sigue sobre los que no han creído. Y si no se arrepienten, esa ira llegará, porque es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que su palabra deje de cumplirse. Padre, gracias, porque tú eres justo y vas a hacer justicia. Pero gracias porque nos hiciste a nosotros justicia en Cristo Jesús. Y gracias porque no hay ira para el creyente, no hay ira, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sí habrá gran ira y gran condenación para los que rechazaron a Jesús. Y el tiempo de tu ira está próximo, Dios. Por eso hoy damos gracias por habernos librado del tiempo de la ira. Pero también oramos, Señor, para que nos dé la gracia de seguir hablando de Cristo, para que muchos más se arrepientan, para que muchos más crean en Cristo, para que muchos más confíen en Jesús y sean librados del tiempo de la ira y sean salvos, tengan vida eterna contigo. Padre, gracias por darnos este placer de abrir las Escrituras y poder mirar, Señor, la bondad tan grande que tú has tenido para con nosotros, pero también tu justicia que está preparada para el mundo entero. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, damos gracias a ti, oh Dios, porque tú eres el Dios altísimo, el Dios justo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.